La ciudad de La Serena, la segunda más antigua del país, es conocida también como la ciudad de los campanarios. Su casco histórico, declarado zona típica en 1981, posee un gran número de iglesias que, por su antigüedad, sus características constructivas y arquitectónicas, constituyen atractivos turísticos que expresan parte de la historia de la ciudad. Algunos templos están asociados a órdenes religiosas y estuvieron ligados al proceso de evangelización que acompañó la conquista española. La ruta del centro de La Serena la componen 6 templos católicos de piedra erigidos entre fines de los siglos XVI y XIX. La gran mayoría es monumento nacional. A este circuito específico se suman otras iglesias de la zona típica, generando una ruta articulada con el objetivo de promover los conjuntos arquitectónicos vinculados a la manifestación de tradiciones e identidad cultural de la ciudad. La primera iglesia de la ruta es la Capilla Santa Inés, emplazada en las intersecciones de calle Mata con Almagro, solo a 3 cuadras de la Plaza de Armas de La Serena, de estilo colonial, con matices neoclásicos, construida en adobe con elementos mixtos de sillería de piedra y carpintería. Es una de las edificaciones más antiguas. Su origen fue una ermita erigida a mitad del siglo XVI por españoles llegados a la zona, en los albores de la ciudad. Declarada Monumento Nacional en 1977, fue restaurada y transformada en centro de interpretación del patrimonio religioso, administrado por la ilustre Municipalidad de La Serena. Su torre constituye un hito visual importante al encontrarse en un ángulo destacadísimo, siendo visible desde numerosas calles y lugares elevados de la ciudad. Entre sus atractivos custodia un Cristo crucificado colonial, tallado en madera nativa, y 2 esculturas policromadas de Santa Inés. La segunda es Santo Domingo, ubicada en calle Cordobés, a media cuadra de la Plaza de Armas. Su fachada posterior es parte del perfil urbano poniente de la ciudad. El templo actual, iniciado en 1755, utilizó materiales de la primitiva iglesia, erigida a mitad del siglo XVII. De estilo clásico manierista, posee una torre ecléctica construida en el siglo XIX, declarado Monumento Nacional en el año 2001. Sus atractivos lo constituyen una antigua pila barroca andina, ubicada en el patio del convento. Además, escudos pétreos de la Orden del siglo XVII y una gruta devocional a la Virgen de Lourdes, instalada por las vecinas en 1907, como petición de clemencia para que no saliese el mar. En el interior del templo se encuentra una escultura del Nazareno, de madera policromada de época virreinal. Enfrenta a este templo una plazoleta del mismo nombre, con jardines y esculturas de mármol que representan las estaciones del año. La tercera iglesia es la catedral, ubicada en la calle Los Carrera, frente a la Plaza de Armas. Se emplaza en el mismo lugar, destinado por el fundador Francisco de Aguirre, a mediados del siglo XVI, a la iglesia La Matriz. De estilo neoclásico, construido en piedra caliza, destaca por su tamaño y altura. Su actual edificación, del año 1844, fue obra del arquitecto francés Juan Herbache. En su interior alberga una cripta de los primeros obispos serenenses. Custodia una imagen de María Auxiliadora confeccionada en España hace más de 100 años y hermosos vitrales franceses de principios del siglo XX, declarada Monumento Nacional en 1981. En su costado izquierdo, en lo que fuera la antigua sacristía, se ubica el Museo de Arte Sacro del Arzobispado, que custodia una serie de pinturas coloniales. Entre ellas destacan la pintura de Caballete, San Miguel Arcángel, perteneciente a la escuela cusqueña del siglo XVII, y Santa Catalina, de la escuela quiteña del siglo XVI. Además,
Exhibe elementos de culto y litúrgicos usados por los antiguos prelados de la diócesis. La cuarta es la iglesia de San Francisco, a 2 cuadras de la catedral, ubicada en calle Balmaceda, esquina Eduardo de la Barra, considerada la primera iglesia de piedra de la ciudad. Tiene su origen a mitad del siglo XVI, aunque su inauguración se remota recién al año 1627. Fue el único templo que no fue destruido por el incendio perpetrado por el corsario Sharp en 1680. Su calidad arquitectónica y antigüedad la convierten en uno de los testimonios fundamentales de la colonia, declarada Monumento Nacional en 1977. Su fachada de inspiración manierista con elementos decorativos sudamericanos le otorga una impronta mestiza. En la sacristía se aprecia una talla en madera del siglo XVIII que representa a San Francisco, además de una pintura mural del siglo XVII, con iconografía del bautismo de Cristo. En el convento anexo se encuentra un antiguo escudo de piedra de la orden y un Cristo que, según la tradición, estaba al momento en que el pirata Sharp invadió la ciudad. En su interior alberga al Museo Franciscano, fundado en 1978, custodio de obras pictóricas y escultóricas de arte mestizo y elementos litúrgicos. La quinta iglesia, San Agustín, ubicada en calle Prat, esquina Cienfuegos, al frente del antiguo mercado La Recoba. Fue construida por los jesuitas en la colonia. En su interior conserva una bóveda de piedra del siglo XVIII, único ejemplar de su tipo en el país, restaurada entre los años 1985 y 1995, en los cuales recuperó su impronta colonial. Actualmente es administrada por la Orden de los Agustinos Recoletos. En su interior posee una escultura de la Virgen del Carmen. La sexta iglesia de la época colonial, La Merced, actual parroquia El Sagrario, situada en calle Balmaceda, esquina Prat. Es una de las 3 más antiguas de Chile. Fue reconstruida en 1709, de estilo colonial con rasgos neogóticos en la fachada. En su interior conserva valiosas imágenes de candeleros del siglo XVIII, tales como la Virgen de la Merced, San Ramón Nonato y San Pedro Nolasco, además de un óleo que representa el bautismo de Cristo. En el coro todavía se observa parte del estuco original y una estructura decorativa del siglo XVIII, con iconografía de un dragón azul devorando su cola. Custodia valiosos archivos parroquiales del siglo XVII, de la antigua iglesia La Matriz. En el centro de la ciudad existen otros edificios de indudable valor patrimonial, pero de acceso más restringido. Encontramos la Iglesia María Auxiliadora de los Salesianos, la Iglesia Santa Lucía, aledaña al Colegio Seminario Conciliar, las capillas de la Divina Providencia y de los Sagrados Corazones, y el Monasterio de las Carmelitas Descalzas, único en su tipo, que posee un ochavo en la fachada. Otros edificios eclesiásticos, el Tránsito y San Juan de Dios, más alejados del centro, constituyen parte importante del patrimonio eclesiástico de La Serena.